Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado desde la candidatura Aranès Passeig pel Dret, que hemos organizado desde la candidatura. Sabéis que Jesús va bien de coordinar este programa ambicioso de más de 20 webinars que se van a ir desarrollando y se han desarrollado a lo largo de esta campaña electoral. Yo creo que si algo ha caracterizado estos 4 años de mandato han sido precisamente este compromiso, esta sensibilidad por el mundo del derecho y la justicia, focalizado en lo que ha sido la formación. Una formación que ha sido de una excelencia, de una calidad y sobre todo gratuita, que es algo que hemos querido seguir manteniendo durante esta campaña electoral. Estamos unidos aquí un grupo, un equipo transversal, integrador, que representa las diferentes ramas del derecho y sensibilidades colegiales, con muchas ganas de aportar, de seguir aportando más todavía a esta nuestra querida profesión e institución. Para ello, pues contamos... Muchísimas gracias, Eugenia. Te comentaba que hay problemas técnicos y se oía a veces entrecortado tu mensaje de bienvenida y de presentación. Pero bueno, lo importante es que te vemos, te podemos saludar y que estamos todos muy felices de poder compartir esta webinar contigo y sobre todo con las compañeras y los compañeros ponentes de esta magnífica webinar. Yo no voy a decir nada más, solamente comentar que para mí no solamente es un honor, sino que realmente me siento muy feliz de compartir esta conferencia online con 4 magníficos juristas como son los ponentes que tú has comentado, Eugenia. Son para mí grandes amigos y son sobre todo juristas en mayúsculas, compañeros altamente especializados y sobre todo de una generosidad que estaré eternamente agradecido. Son compañeros que cuando estuvimos en el confinamiento y organizábamos toda aquella batería de conferencias online que hicimos, les llamabas y ese mismo día ya teníamos organizado una conferencia para impartir al día siguiente. Siempre estaban dispuestos de forma absolutamente generosa, voluntaria y altruista a participar, a comunicar y a ilustrarnos en sus vastos conocimientos jurídicos, sobre todo en materia arrendaticia. Solamente reiterar mi agradecimiento también a Ubeles, que de forma también absolutamente desinteresada está canalizando estas conferencias que hacemos desde la candidatura de Eugenia Gay a la que nos presentamos al colegio. Y como decía al principio, yo cuando Eugenia comentó de preparar una candidatura, le dije que lo único que sabía hacer era organizar conferencias, no sé hacer otra cosa, o sea, de las pocas cosas que puedo presumir. Eso me salen bastante bien, la verdad sea dicha. Y sobre todo cuando las modero, que no da ningún trabajo porque no te o las presentas, porque no te has de preparar nada en absoluto. Es una auténtica maravilla organizar una conferencia sin tener que actuar de ponente. Y ya sin más, agradeciendo a todos los que os habéis inscrito y también los que ya estáis conectados y nos estáis siguiendo, le doy la palabra a mis compañeros de candidatura y grandes amigos, a Montse Pintó, transvestida en Núria Flaqué en estos momentos, que ha sustituido a Montse Pintó en la moderación. Gracias, Núria, por acompañarnos, y a Ramón Casanova. Gracias a los dos y Núria, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Yo más que nada quiero comentaros el funcionamiento. Ahora hablarán nuestros ponentes uno a uno y tenéis abierto en preguntas y respuestas la posibilidad de hacernos preguntas por escrito, de forma que intentaremos guardar un poco de tiempo al final de la webinar para poder ir haciendo las preguntas que veamos más, que pueden dar más cancha o más relevantes. Incluso no descartamos hacerlas a medida que vayan apareciendo, irlas haciendo a nuestros ponentes. ¿De acuerdo? Es posible que no tengamos tiempo de responder a todas. En cualquier caso, ya os pedimos disculpas por anticipado e intentaremos dar máxima respuesta a todos. Muchas gracias. Ramón, por si quieres añadir algo, y si no, pasaríamos ya la palabra a los ponentes. No, yo solamente quería añadir que es un auténtico lujazo tener aquí a estos 4 ponentes.
lujo, decía alguien que es, unos dicen el silencio, otros es una caldereta de langosta en Formentera, pero también es un lujo tener aquí a estos 4 maravillosos ponentes. No quería añadir nada más, Nuria, cuando quieras. Perfecto. Pues si no me equivoco, creo que el orden empezaba, disculpadme, pero creo que era Marta. ¿Me equivoco? No, perdón, Montse, ¿no? Montse, no, Carlos. Tampoco. Carlos. Carlos Sala, perdonadme. Adelante, Carlos, tienes la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a los compañeros ponentes. Gracias, faltaría más, María Eugenia, Jesús, a los otros miembros de la candidatura por pensar en los administradores de fincas, por pensar en Enrique, en este caso, que no podía estar y me pidió si podía yo intervenir en el nombre de ellos y como ha dicho antes Jesús, pues lo he hecho en otras ocasiones para el ICAP y encantado y daros las gracias por haber pensado en nosotros. Bueno, esta primera intervención quiero que sea un poco más quizá introductoria, sin entrar quizá mucho en el detalle. Para eso está pues este apartado de preguntas y respuestas que nos quieren hacer los participantes, pero sí quiero hacer una primera pincelada sobre diferentes cuestiones que den respuesta un poco a lo que nos plantea la candidatura en el webinar, ¿no? Arrendamiento de viviendas, ¿dónde estamos? Bueno, pues en Cataluña es evidente que estamos en una situación de auténtica inseguridad jurídica, y con todo lo que ello conlleva, que no son pocas cosas, ¿no? No es una cuestión que venga de hace poco, también a nivel español, recordemos que se han aprobado en materia de arrendamientos algún Real Decreto Ley que después no se ha convalidado, pero diría que aquí en Cataluña esto ha sido corregido y aumentado. Y todo ello se debe a que tenemos el derecho a la vivienda como un derecho que no hemos sabido o no se ha podido solucionar hasta la fecha, especialmente por una falta de compromiso presupuestario de las diferentes administraciones públicas a la hora de plantear las políticas públicas de vivienda. Después de la crisis, que yo no quiero olvidar, de la crisis financiera inmobiliaria, colapso inmobiliario de 2008, el Estado tomó una serie de medidas, algunas de ellas titubeantes en cuanto al objetivo, más de carácter correctivo que preventivas, y al final eso terminó en la Ley 1/2013, Decreto Ley 27/2012, bueno, Ley 1/2013, que esa ley es una ley que aún ahora está vigente, ha sido corregida, ampliada los colectivos a los cuales, de vulnerabilidad a los cuales protegía, y justamente, si no recuerdo mal, el Real Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo, que es un decreto ley que se dicta 4 días antes del estado de alarma, del primer estado de alarma, pues en ese Real Decreto Ley, que es el primer Real Decreto Ley que se empieza a tomar algún tipo de medida respecto a aún no se llamaba pandemia, ¿no? Pero pues sobre la compra de medicamentos para afrontar la crisis sanitaria, pues en ese mismo Real Decreto Ley, 4 días antes de proclamar o de aprobar el estado de alarma, se prorrogaban esas medidas hasta mayo de 2024. O sea, estamos encadenando, para entendernos, estamos encadenando soluciones, parches, porque no hemos sabido, no se ha podido solucionar una crisis, no se ha sabido cerrar correctamente esa crisis y se ha cronificado para toda una serie de colectivos la vulnerabilidad en lo que hace referencia al acceso a la vivienda. Cuestión que evidentemente ya podemos suponer que la pandemia sanitaria pues puede agravar en los próximos meses, cuando se terminen estas prórrogas y estas medidas más, vamos a decir, quirúrgicas que se han adoptado a lo largo de este año. Inseguridad jurídica en Cataluña porque, bueno, se aprobó, más allá de la Ley 1/2013 a nivel de toda España, se aprobó la Ley 24/2015, una ley que se aprobó no a iniciativa del gobierno catalán, sino a iniciativa de una iniciativa legislativa popular, que fue aprobada por el conjunto de la totalidad de los grupos parlamentarios, y esa Ley 24/2015 de emergencia pues se focalizaba o se pretendía que determinados grandes propietarios
un poco pagaran sus errores, ¿no? Y a partir de aquí apareció una cuestión que está aún vigente, que no solo afecta en este momento a esos grandes propietarios, que en ese momento eran bancos, que en ese momento eran por los fondos de inversiones, sino que afectan a otro tipo de estos nombrados grandes tenedores a partir de un número determinado de viviendas, a partir de 15 viviendas, ¿no? Y aquí tenemos el alquiler social obligatorio, del cual yo creo aún no hemos hecho una revisión adecuada a nivel constitucional, porque aunque hubo un recurso de esta ley 24/2015, pues fue retirado y tenemos ahora, veremos el decreto ley 17/2019 que incrementaba el número también de casos a los cuales se podía acoger las personas vulnerables a ese alquiler social obligatorio y que desde mi punto de vista es absolutamente una medida inconstitucional. Y lo es básicamente porque las rentas que suelen aparecer, hay un estudio reciente que el 35% de los casos en que se aplica el alquiler social obligatorio, la renta a satisfacer por el arrendatario o el arrendador está por debajo de los 50 euros, entonces aquí encontraremos fácilmente jurisprudencia del Tribunal de los Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que se conculca el derecho de propiedad, porque la renta arrendaticia que aparece no satisface ni tan solo los gastos que tiene el propietario. Entonces, toda esta cuestión del alquiler social obligatorio ha tenido una segunda fase, como decía antes, a través del decreto ley 17/2019, que se ampliaba el número de situaciones, protegiendo incluso en ciertas circunstancias las ocupaciones de viviendas sin título habilitante, y a partir de aquí, pues bueno, has leído esta sentencia del Tribunal Constitucional 16/2021, que por cuestiones formales, porque se aprobó por decreto ley y afectaba al derecho de propiedad, claramente, especialmente pues todo lo que eran las definiciones de la función social de la propiedad, pues bueno, ha quedado anulado. Parece ser que uno de los primeros objetivos, según consta en el acuerdo de gobierno de Cataluña, es volver a recuperar, mediante no la fórmula de un decreto ley, sino mediante la fórmula de ley, los contenidos del 17/2019, lo cual esto va a suponer nuevamente un periodo de inseguridad jurídica, porque vaya, no creo que haya duda de que van a volver a ser pues recurridos estos preceptos, y en esta vez el Tribunal Constitucional se va a tener que pronunciar sobre el fondo de la cuestión, sobre los aspectos sustantivos, no tanto por los efectos formales. Pero no tan solo es en cuestiones que afectan a estos grandes tenedores cada vez más amplios, bancos, fondos de inversión, más de 15 viviendas, la definición de gran tenedor a nivel de Estado pasa a ser más de 10 viviendas. También pongo en cuestión la definición de gran tenedor. Esa definición no tiene ningún tipo de objetividad, es un número, no se tiene en cuenta rendimientos económicos que obtenga ese propietario de ese patrimonio, no se tiene en cuenta dónde está ubicado ese patrimonio, si en zonas de alta demanda o en zonas rurales, no se tiene en cuenta si los tiene alquilado o son segundas residencias. Bueno, hay muchas cuestiones que harían referencia a la arbitrariedad de la definición sobre esto de grandes tenedores, pero lo que quería decir es que estamos avanzando hacia una legislación que no solo afecta a aquellas personas que tengan más de 10 o 15 viviendas, depende de si nos situamos en el Estado español o nos situamos en Cataluña, sino que está afectando a cualquier propietario que tenga alguna vivienda de alquiler. Estamos en este tema también, que luego también Montserrat Junyent va a entrar más a fondo, de la contención de rentas. La ley 11/2020, que ya ha sido recurrida por uno de los sujetos legítimos, que en este caso es más de 50 diputados del Grupo Popular del Congreso de los Diputados, la ley de contención de rentas en Cataluña. Es una ley que aparece en un momento muy desafortunado, porque es una ley que, además de incrementar esa inseguridad jurídica, se produce en un contexto de pandemia sanitaria en la cual hay y existen un montón de intermediaciones o mediaciones entre propietarios y arrendatarios en situaciones de dificultad, porque o bien tienen un negocio cerrado, porque su sector se ha visto afectado y han bajado sus ingresos.
añade incertidumbre al propietario sobre cuál va a ser el futuro de 1, 2 o 3 viviendas que pueda tener en alquiler, y en mitad de esta pandemia que tanto ha afectado a muchos colectivos que viven en este régimen de acceso a la vivienda, pues se han encontrado con esta ley de contención de rentas que, insisto, tiene un recurso ya interpuesto por parte de más de 50 diputados del Grupo Popular, que curiosamente el recurso, desde mi punto de vista personal, no aborda cuestiones importantísimas, como por ejemplo no menciona en todo el recurso, no menciona los 2 dictámenes, Decreto Ley 9/2019, la propia Ley 11/2020, los 2 dictámenes que por unanimidad el Consell de Garantías Estatutarias determinó en su día que esta legislación, por una cuestión de derecho civil, no era competente el legislador catalán de poder regular, y tampoco, y ahí he ido del pasado al presente, voy un poco hacia el futuro, tampoco impugna una de las disposiciones finales que dice que pues, el legislador en un plazo de 9 meses tiene que tiene que aprobar o tiene que presentar el gobierno, en este caso, un proyecto de ley de arrendamientos urbanos propios de Cataluña. Yo creo que bueno, es una incertidumbre más que va a venir de una manera inmediata, que va a añadir inseguridad jurídica, que no ha sido, pues en este caso, recurrida en ese recurso al Tribunal Constitucional. Veremos, porque este mes de junio finaliza el periodo de 9 meses que tiene otro sujeto legitimado para presentar recurso, que es el presidente del Gobierno del Estado, para presentar recursos sobre esta misma ley 11/2020, sobre la cual hay una bilateral que no parece que, yo no tengo noticias de que en este momento haya un acuerdo, y veremos si en el caso del Gobierno del Estado, que este es un tema que sí que está en discusión en esta bilateral, si impugna o no impugna esta ley de contención de rentas de Cataluña, y en este caso la posibilidad de que se emita una ley propia de regulación de los alquileres urbanos en Cataluña. También quisiera comentar el tema de la ley de vivienda estatal. Es una ley que ya lleva no tan solo esta legislatura, sino la legislatura anterior empezaron los trabajos de elaboración del anteproyecto de ley. Es una ley que, contenga lo que contenga, la discusión pública se va a centrar en aquello que haga referencia a la contención de rentas. En este sentido, me ha sorprendido gratamente la posición, en este caso del Gobierno español, al intentar adoptar un modelo más similar al portugués. Diferentes colectivos que en su momento me preguntaron, yo soy defensor del sistema portugués. En Portugal, este sistema, al igual que el otro sistema más clásico, Alemania, París, que tampoco ha funcionado, pero por una cuestión de requisitos, a que el propietario que quiera que su vivienda pues tenga una mayor desgravación fiscal, un mejor trato fiscal, debe apuntarla en un registro, y las personas que acudan a esa vivienda también tienen que estar apuntadas en un registro. Portugal ha fallado en la burocracia de la norma, ¿no? Pero lo que ha planteado, lo que yo he oído hasta la fecha que quiere plantear el Gobierno español, a mí me ha sorprendido, insisto, gratamente, porque creo que es una vía por la que debe explorarse esta posibilidad de bajar rentas. Las rentas han bajado en ciudades tensas, en ciudades con mucha demanda de alquiler en este momento, tengan o no tengan, Barcelona-Madrid, por ejemplo, ley de contención de rentas, ¿no? Y por tanto, hay un efecto pandemia que ha actuado sobre la oferta, alquiler turístico, estudiantes, trabajadores que teletrabajan y no tienen que desplazarse a la gran ciudad. Bueno, pues la pandemia ha afectado sobre la oferta, y también ha afectado claramente sobre los precios, ¿no? Y por lo tanto, bueno, veremos si esta medida finalmente, que se va retrasando a nivel del Gobierno de España, pues después del verano se acaba adoptando, no se acaba adoptando, pero creo que en este sentido vamos por el buen camino. Y si se quiere adoptar esa medida,
normal será que en el mes de junio el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, que es el sujeto legitimado en este caso, insisto, presente el recurso correspondiente a la Ley 11/2020. Evidentemente tenemos un problema claramente presupuestario, lo he dicho antes, tenemos un problema de falta de parque público de vivienda. Hagamos lo que hagamos, la inelasticidad de poder dar respuesta al incremento muy importante de personas que quieren acceder a una vivienda mediante el régimen de arrendamiento, pues va a ser muy difícil darles respuesta. Por lo tanto, yo soy de aquellas personas que también piensan que el incremento de parque público de alquiler asequible o de alquiler social tiene que hacerse no tan solo con la realización de nueva promoción de vivienda, sino también con la adquisición de vivienda. Yo soy de los que pienso que realmente con la Sareb en su momento, seguramente tampoco Europa hubiese dado otra alternativa, pero con la Sareb en su momento hubiésemos podido hacer un paso adelante importantísimo en lo que es el parque público de vivienda social o asequible. También es verdad que mucho de ese parque público, mucha de la vivienda que tiene Sareb, no está en las zonas de mayor demanda que pide la sociedad, ¿no? Bueno, en todo caso, este es el contexto en el que nos encontramos. Me atrevo a decir que va a ser y va a seguir siendo convulso en los próximos meses, que, insisto, y especialmente creo que tampoco descubro nada nuevo, es lo contrario de lo que necesita, en este caso, el derecho a la vivienda, que son normativas claras, estables, presupuestos clarísimos y no intentar explotar al máximo la función social de la propiedad hasta límites de insostenibilidad absoluta por falta de dedicación presupuestaria en las políticas públicas de vivienda. Muchas gracias, Carles, por tu intervención. Y ahora daremos paso a Montserrat Junyent, que, si no me equivoco, nos hablará de la Ley de Contención de Rentas. Indicaros también que mientras tanto ya hemos ido recibiendo alguna pregunta. Lo digo por si nuestros panelistas quieren ir también preparando posibles respuestas. Se trata de preguntas ya muy concretas, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan si sería posible volver a solicitar una nueva prórroga extraordinaria del arrendamiento. Dice que el contrato vencía el pasado 30 del 12 de 2020, se solicitó una prórroga extraordinaria hasta el 30 de junio de 2021 y si sería posible renovar de nuevo por 6 meses. Esta es una pregunta. Y otra pregunta, si el inquilino alega la vulnerabilidad económica y no aporta ni consiente que se emita informe de los servicios sociales, si habría alguna posibilidad de que prosperara la petición de suspensión. Bien, en cualquier caso, los panelistas, evidentemente, sentiros libres de hacer los comentarios que consideréis oportunos. Y de momento, como decía, damos paso a Montserrat para que nos exponga. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Eugenia, Jesús, y a todos los participantes y compañeros que compartimos esta webinar, porque realmente es un placer oír las opiniones de todos y, por lo tanto, aprender también del resto de intervinientes, porque entre todos configuramos un poco más la realidad que nos envuelve en estos momentos. En primer lugar, yo represento al colectivo de los agentes inmobiliarios, que junto con los administradores de fincas, yo diría que somos los que estamos recibiendo todos los palos que se están dando como consecuencia de esta legislación que se ha aprobado aquí en Cataluña en el mes de septiembre del año 2020. Los administradores tienen un efecto más continuado en el tiempo y nosotros lo tenemos en el momento del arrendamiento y, por lo tanto, pues nos incide muy claramente en la comercialización de lo que es una vivienda de alquiler. Lo que ha explicado Carlos, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho, y yo añadiría que esa inseguridad lo que hace es quebrar una necesaria estabilidad
Sin estabilidad, la aplicación de las normas, sin estabilidad, los mercados fluctúan y es muy difícil que realmente se consigan los objetivos que el propio legislador tiene cuando implementa la ley y las modificaciones posteriores. Yo cuando estaba pensando en lo que teníamos que hablar hoy y en relación a esta contención de renta, pues anteponía contención de rentas versus pandemia. Realmente la pandemia ha sido el elemento detonante para que se determine esa contención de rentas. Yo creo que hemos aprovechado esa circunstancia, que también lo ha dicho Carlos, en muy mal momento se ha pretendido y se ha puesto en aplicación esa contención de rentas. Esa contención de rentas yo creo que en estos momentos no consigue ni conseguirá los objetivos buscados. Es una norma, y lo digo en términos coloquiales, populista, es una norma pues, que ha tenido mucho acogimiento a nivel mediático, pero que hay que analizar realmente la incidencia que va a tener en el mercado. Estamos viendo, y hoy me parece que ha salido en prensa publicado, y si no ha sido hoy fue ayer, que hay zonas en que también se puede considerar que el mercado es tenso, como Madrid, y Madrid no tiene contención de rentas y Madrid está bajando en el precio de renta de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Pues que no ha sido la contención el elemento que ha hecho bajar ese precio. Ha sido un poco lo que ha dicho Carlos. Estamos en un cambio de forma de vivir, el teletrabajo, la movilidad. Hay una serie de elementos que inciden y que el alquiler turístico, por supuesto, que hace que aparezca más producto, y en todo ese conjunto de circunstancias hace que el precio de la vivienda ya por sí mismo haya entrado en una situación de baja. No es pues la contención de rentas el mecanismo que va a servir para que realmente se pueda dar respuesta habitacional a la población más vulnerable y a toda la población, porque al fin y al cabo siempre estamos hablando de la población vulnerable, pero no olvidemos que la ley de contención de rentas está afectando a todos los contratos de arrendamiento, no exclusivamente a aquellos que los arrendatarios sean colectivos vulnerables o personas en situación de exclusión social, sino en estos momentos aquí afecta a cualquier tipo de contratos. Y ya se reserva la ley más adelante ver si deja algún tipo de contrato fuera de la aplicación de la contención de rentas. Pero hoy por hoy, durante un año, estamos hablando de cualquier contrato de arrendamiento que se celebre aquí en Cataluña. ¿Qué pasa realmente cuando estamos imponiendo normas de este tipo y normas coercitivas? Si lo analizamos a corto plazo, pues quizá parece que puede dar el efecto deseado, porque si yo podía arrendar una vivienda por un precio y ahora lo puedo arrendar por otro, lo cierto, un menor tiene que incidir en el global de los precios de la vivienda. Pero realmente lo que va a pasar es que si dejamos andar en el tiempo esta legislación, yo creo que vamos a recuperar una situación ya vivida, que es la ley del 64, los efectos que la ley del 64 produjo en el mercado de arrendamiento, hasta el punto de que el legislador en el año 94 rompió la dinámica para tratar de equilibrar los derechos y obligaciones de las partes. Y equilibrar el derecho y obligaciones de las partes significa que es que la ley del 64 había sido tremendamente proteccionista con el arrendatario, la duración de los contratos de arrendamiento y la práctica congelación de muchas rentas o simplemente la posibilidad de su actualización a través del IPC llevó a un deterioramiento del propio parque inmobiliario. Y eso hacía necesario reequilibrar esos derechos y obligaciones interpartes para tratar de dinamizar el mercado de arrendamiento. Y yo diría que se desarrolló con cierta normalidad hasta el año 2006-2007, que es que probablemente empieza en ese momento la crisis financiera que deriva en que las entidades financieras pues, no dan crédito para la adquisición de viviendas, y esa necesidad
de vivienda se va al mercado de alquiler, que hasta aquel momento estaba en una situación más o menos estable y sin mucha dificultad y por lo tanto no era ninguna norma, que hay ningún mercado que le preocupara en exceso al legislador. Pero a partir de ese momento sí que efectivamente se empieza a producir ese incremento de necesidad de vivienda de alquiler, con lo cual pues empieza a incrementarse el precio de las rentas. Y ahí empiezan, yo diría, un poco los parcheos por parte del gobierno a través de diferentes normas en el 2013, cuando modifica el plazo de duración, y después con diferentes decretos leyes que van oscilando, pero que si vamos a los antecedentes de esas leyes, por lo tanto la exposición de motivos, vemos algo que después tendríamos que valorar en relación a la ley de contención de rentas y qué es lo que pone en evidencia el dictamen o informe del Consell de Garantías Estatutàries, que es precisamente el aspecto económico que tiene en la relación que se establece de arrendamiento entre el particular y el arrendatario. Eso tiene un trasfondo económico y una clara incidencia económica. Cuando se modifica la ley, incluso ya en el 2019, en la Ley 7-2019, que incorpora los índices que la Generalitat ya había aprobado 2 años antes y que también los incorpora a la legislación, lo hace para evitar determinadas disfunciones de carácter en la actividad económica y para tratar de tener una uniformidad en la regulación. Y por lo tanto tratar de que aquellos cambios que ya se estaban advirtiendo a nivel de la población, es decir, los cambios, modelos de movilidad, de formas de necesidad de familias, estudiantes, todo eso hace que el legislador ya trate a través, porque lo dice en sus exposiciones de motivos, de tratar de que salgan más viviendas en alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente toda la legislación que hay a nivel estatal lo que pretende es crear e incidir de alguna forma en la política económica. Y eso es lo que el Consell de Garantías Estatutàries también pone de relevancia para, por unanimidad, convenir que la ley de contención catalana, la 11-2020, es una ley de carácter inconstitucional. No tanto porque incida en el derecho que tienen las comunidades autónomas y entre ellas Cataluña, que ya tenía su propia compilación y su derecho civil incorporado. No cuestiona el derecho de las comunidades autónomas a desarrollar su derecho civil propio. Lo que está diciendo de alguna forma es que se están conculcando principios básicos de la legislación de arrendamientos urbanos y por lo tanto la ley de arrendamientos urbanos viene a ser una legislación de carácter básico y está conculcando el artículo 17 de la ley de arrendamientos urbanos que está hablando de la libertad de pacto al momento de establecer la renta. ¿Qué quiere decir? Que no podrá incidir en la determinación de la renta cualquier otra norma. Y por ahí viene la posible inconstitucionalidad, libertad de pactos que también recoge nuestro ordenamiento civil catalán, porque el libro primero también recoge la libertad de pacto y la autonomía de la voluntad, con lo cual esa autonomía de la voluntad que la ley de contención de rentas lo que hace es poner en cuestión, es uno de los elementos que pueden determinar que efectivamente estemos en una situación de incompetencia por parte de la comunidad autónoma para incidir en esa libertad de pacto que viene recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos de ámbito estatal, que la entiende como norma básica. No podemos transgredir con las normas autonómicas unas normas de carácter básico y tenemos que tener una política económica uniforme en este sentido y entiende, en consecuencia, que puede estar afectando a esa actividad económica, a pesar de ser una relación privada interpartes, tiene un trasfondo económico y ese trasfondo económico que incide claramente
en la política económica, eso es competencia exclusiva del Estado por el artículo 149 de la Constitución, con lo cual ahí el legislador catalán ha incidido en un aspecto que no podía hacerlo. Sin embargo, hoy por hoy la ley está aquí, la ley está vigente y la ley veremos si efectivamente, como decía Carlos, en el mes de junio nos encontramos en que el Gobierno central interponga el recurso de inconstitucionalidad y pide la suspensión de la legislación autonómica, las consecuencias que eso pueda ocasionar en el mercado de alquiler, con los contratos ya celebrados, con los contratos que se vayan a celebrar a partir de ese momento. O sea que si teníamos inseguridad, mayor inseguridad se puede producir si efectivamente esa comisión bilateral no alcanza ningún acuerdo y esa comisión bilateral aboca al Gobierno central a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Además, es una ley controvertida en su aplicación y es una norma que yo diría que es coercitiva. Las normas coercitivas, y por lo tanto en este caso que estamos imponiendo imperativa, especialmente en el tema de la renta, son leyes que no hacen que aflore las viviendas, sino todo lo contrario. La seguridad, la estabilidad que se busca no la conseguimos con medidas de este tipo. Por contra, yo también de momento estoy expectativa y la verdad es que esperanzada en que la ley de la vivienda, al menos esas son las medidas que se han anunciado por parte del Gobierno, que entraríamos en una dinámica mucho más favorecedora e incentivadora para que sea a base de bonificaciones, sea como fuere, pero que lo que pretende es movilizar la aparición y la posibilidad de que tengamos viviendas en alquiler por otros mecanismos, no a través de normas imperativas y coercitivas como esta que estamos diciendo. Esperemos, no tenemos ningún texto, no sabemos realmente cuál es la realidad que se plasmará después por escrito, porque se decía que esta ley tenía que estar aprobada a primeros de este año 2021, ahora ya se habla del año 2022, veremos cuándo realmente acaba viendo la luz, pero sí que es esperanzador pensar que si realmente estamos en esa uniformidad para todo el Estado y la ley a nivel estatal no reconoce esa contención de rentas, pues que realmente ese modelo se extienda a todo el territorio nacional. Por lo tanto, esperemos a ver qué es lo que va a pasar, pero mientras tanto aquí tenemos que aplicar la ley de contención. Y ya tenemos situaciones que realmente, y lo hemos comentado con todo el resto de ponentes de esta webinar en varias ocasiones, es una ley compleja, es una ley redactada, y yo diría, y permitirme la expresión, de arriba abajo. Es decir, hemos buscado un determinado resultado y en función de ese resultado hemos redactado la ley, y esa ley lo que está ofreciendo es carencias interpretativas múltiples. Ha necesitado ya un decreto posterior a su aprobación por parte del Gobierno para clarificar algún artículo de la propia ley, que está generando constantemente informes por parte de la Administración de la Generalitat para tratar de imponer unos determinados criterios interpretativos. Y por poner como ejemplo quizá el más curioso, por no utilizar otra expresión, es aquel que entiende que la limitación de rentas para aquellos contratos que han estado alquilados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, es decir, en septiembre del 2020 y posteriores a la entrada en vigor de la ley del 94, por lo tanto a partir de 1 de enero del 95, hay que tomar en consideración la renta contractual. Es decir, si yo ahora tengo un contrato de arrendamiento celebrado
en el año 2007, por ejemplo, pues la renta del 2021, según las interpretaciones que en estos momentos está dando la propia Administración de la Generalitat, es que tendría que ser la renta del 2007, actualizada a partir del 2015 con un índice de competitividad. Índice de competitividad que sale el cálculo entre el 2015 y el 2021 cero. Por lo tanto, quiere decir que si en el del 2007 hasta el 2015 yo no tengo un mecanismo de actualización porque la ley no lo contempla y no me sirve la interpretación, y perdonadme la expresión vulgar, peregrina que se han sacado ahora del bolsillo para decir que entre el 2007 y el 2015 deberíamos de aplicar el IPCI, que es un olvido del legislador, lo cual, insisto, es una interpretación realmente que te deja perplejo, por no, insisto, por no utilizar otros calificativos que podría utilizar muchos más. Claro, dices, bueno, o sea, yo tengo que actualizar el IPC entre el 2007 y el 2015, del 2015 al 2020 o 2000, es igual, 2020, que es la entrada en vigor de la ley, es cero, me encuentro prácticamente con una renta en el 2021 más o menos como en el año 2007. Esto el legislador, que me perdonen, pero no se le ha olvidado. El legislador, si acaso, y esa creo que es la interpretación más aceptable, es que se estaba refiriendo a contratos entre el 2015 y el 2020. Entre otras cosas porque la propia exposición de motivos, cuando está hablando de un mercado tensionado, hace referencia a los últimos 5 años. No está refiriéndose a 20 años atrás, está refiriéndose a los últimos 5 años. ¿Por qué nos tenemos que ir más allá si el propio legislador en la exposición de motivos, que es aquella que marca qué es lo que pretende después con el desarrollo normativo de la propia ley, por qué me tengo que ir a aplicar un IPC y que el legislador no ha contemplado, y simplemente porque les parece ya que realmente eso no queda bien, no puede ser? Eso es un ejemplo de los muchos que podríamos poner de las disfunciones que esta legislación ha puesto encima de la mesa, y especialmente, ya digo, interpretativas. Ya no vamos a entrar en la bondad de la propia ley con los objetivos, consecuencias y que puedan tener en el mercado, sino simplemente criterios interpretativos y de posible aplicación. Pero hay un tema, y lo dejo aquí porque seguro que mis compañeros lo abordarán, que ha habido la opción, con algunos informes jurídicos relevantes, hay que decirlo, que están bien sustentados jurídicamente, que atendiendo a esa posible inconstitucionalidad de la ley que fuera declarada de futuro, incorporar los contratos una cláusula, Marta ya sonríe porque lo hemos comentado alguna vez, la famosa cláusula Berlín. Habéis oído probablemente hablar de la cláusula Berlín, que es una cláusula precisamente que ha nacido por la contención que también ha afectado a esa ciudad, en virtud de la cual se informa cuál es la renta de mercado que le correspondería a esa vivienda, y que, llegado el supuesto de que fuese declarada inconstitucional la ley, la renta aplicable sería aquella que realmente le hubiera correspondido si no hubiera habido la limitación de las rentas. Bueno, ahí lo dejo, si acaso ya os dejo que os extendáis más vosotros en ese cláusula. Yo personalmente no soy partidaria, ya lo digo, aunque entiendo que está bien sustentada su incorporación al contrato. Veremos qué juego da también si efectivamente después es declarada inconstitucional la ley, como decimos, o se paraliza a partir del mes de junio si se interpone el recurso por parte del Gobierno central. Es decir, hay muchas incógnitas en la ecuación para desvelar, y lo único que eso hace es que tengamos un mercado claramente inseguro, y es lo peor que hay en un mercado como el mercado de la vivienda: inseguridad. Es evidente que el derecho a la vivienda
es un derecho constitucional, que el derecho a acceder a la vivienda lo tiene toda la población y todos los ciudadanos, y que los poderes públicos son los que tienen que procurar ese derecho y ese acceso a la vivienda, que lo que no se puede es hacer los deberes corriendo con esa ley y tratar de superar, de alguna forma Carlos lo ha dejado también encima de la mesa, lo que no se ha hecho a lo largo de estos años. No es posible en estos momentos, no hay parque de vivienda social suficiente para dar cobertura a la necesidad habitacional de la población, pues vamos a hacer la contención de rentas y vamos a castigar a una de las partes. No solamente la castigamos, sino que ni tan siquiera la escuchamos en el momento, y perdonar porque eso fue así, ni administradores, ni agentes, ni ninguno de los operadores que estaban en el otro lado de la mesa, sí lo entendemos así, porque al fin y al cabo nosotros tampoco estamos ni en un lado ni en el otro, porque estamos en el mercado para que se formalicen las operaciones y tenemos clientes de los dos lados, no solamente los propietarios, sino también los inquilinos, pero sí que conocemos la sensibilidad de unos y de otros y lo que pasa en el mercado. El día a día lo estamos viviendo. De manera que ni tan siquiera se nos preguntó a ver cómo veíamos o qué propuestas podíamos hacer. La administración corriendo para tapar esa necesidad habitacional siguió prácticamente, absolutamente a pies juntillas el dictado de los promotores de esa ley, y ahora nos encontramos que la tenemos que aplicar todos. Unos estarán muy contentos, otros no tanto, pero no es un problema estrictamente de que estamos en un lado, estamos en un mercado libre y eso es lo que hay que mantener, que el mercado se mantenga libre y que las medidas para reactivar la vivienda y reactivar las opciones de todo el mundo a acceder a la propiedad, al arrendamiento y a la vivienda, tienen que estar en una política colaborativa entre el sector privado y el sector público. Igual que tienen derecho a acceso a la vivienda, la propiedad privada es un derecho también protegido en la Constitución. Y si hablamos de derechos constitucionales, hablemos de los dos, del derecho al acceso a la vivienda y del derecho a la propiedad privada. Bien, yo lo dejo aquí, ya sé que he dicho algunas cosas polémicas quizá, pero yo me caracterizo por decir las cosas tal como las veo y las siento. Imprescindible, Montse, hacerlo así. Muchísimas gracias por tus palabras siempre certeras y adecuadas y sobre todo, evidentemente, interesantísimas y dando una clave. Paso la palabra a mi buen amigo Joan Sacristán, que entrará en los casos en concreto, entrará en fin, en los contratos y en las cosas más concretas. Cuando quieras, Joan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en esta webinar, a Eugenia, a Jesús, a Ramón y a Nuria como miembros integrantes de la futura candidatura. Y espero que por favor, que os vayan bien las elecciones y que sigáis con este nivel de formación. Y gracias por contar conmigo para esta webinar y para poder hablar de este tema tan apasionante, que más que coincide con él, he coincidido con Montse en otro tema y con Marta en otra, y recuerdo una conferencia que dimos con Montse, que estaba con nosotros Jesús Valdivia, el magistrado, que allí él asumió el protagonismo, como todos les conocéis, en cuanto a los desahucios y la posibilidad del mismo. Realmente, en esta materia siempre yo parto y comparto con Montse lo que está diciendo ella con respecto al juego de los que encontramos hablando. Parece ser que hemos olvidado que hay un derecho, que es el derecho a la propiedad, el artículo 33 de la Constitución, que todo el legislador en estos momentos parece ser que si eres propietario de vivienda, más que ser propietario, es un delincuente. Y por tanto, hay muchas... Y claro, y resulta que... porque ahora estamos aquí siempre queda muy bien hablar de los grandes tenedores, de los que tienen más de 10 viviendas, de los que tienen 15, que claro que son latifundistas y tal, pero muchas de las medidas que aquí estamos hablando luego tienen trascendencia en particulares que a lo mejor tienen 1 o 2 pisos, o tienen un pisito o 2, y que simplemente esto les sirve como cuando te vienen al despacho, te lo explican y dicen, oye, mira, es que yo, mi madre, necesita alquiler de esta vivienda porque estamos utilizando o lo estamos necesitando para pagar su residencia. Por tanto, evidentemente, en esta situación
se nos aplica toda la normativa que hay aquí en cuanto a las restricciones y las limitaciones que vienen establecidas cuando alguien te deja de pagar. Y por tanto hemos de valorarlo todo esto en conjunto. Claro, yo cuando leo el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, en el cual nos planteamos cuáles son los requisitos que deben concurrir, dice, oye, esto es aplicable a cualquier tipo de contrato de arrendamiento del año 1994, ¿vale? Es desde la entrada en vigor del Real Decreto y tiene vigencia hasta la finalización del mismo, que es el 9 de agosto del año 2021. Y a partir de aquí, los desahucios y los procedimientos que se hayan instado, en principio, si se te ha concedido la suspensión, se vuelven a reiniciar. Yo entiendo que aquí ha habido un error por parte del legislador, o al menos se ha equivocado cuando lo hizo y pensó, oye, como que el año pasado, en agosto, lo hicimos hábil, pues esto empezará en vigor el día siguiente, el 10 de agosto. Que si no recuerdo mal fue cuando nos abrieron compuertas el año pasado, porque el 11 de agosto los juzgados volvieron otra vez a ser hábiles y por lo tanto podías volver a presentar escritos en continuación de dicha actuación. Por tanto, decir realmente esta suspensión a nivel efectivo tiene lugar hasta el 1 de septiembre, porque en el 9 de agosto yo creo que no habrá ningún juez que nos diga nada y no creo que empiecen a sacar resoluciones diciendo, oiga, lo que yo he dicho con la correspondiente suspensión tendrá efectos, pero a partir del 1 de septiembre vamos a empezar a efectuar todos los lanzamientos que nos hayan quedado paralizados con anterioridad. Y más que nada porque empezarán también a correr todos los plazos y una de las cuestiones que nos podemos plantear es, ¿el plazo empieza de cero o volvemos a empezar en el momento que hemos acordado la suspensión? Que es una de las cuestiones que también me planteo yo. Siguiendo con esto, yo he ido más que nada viendo cuestiones que se me han planteado en el despacho. Si, por ejemplo, lo que se me plantea a mí en este caso es que lo que está pasando no es que esté en una situación de prórroga, sino que simplemente es la vigencia inicial del contrato que se me extingue. ¿Me puedo acoger a lo que dice el artículo 1, en el cual te dice, perdón, el artículo 2, que te habla de contratos que se encuentren en situación de prórroga legal, o bien en este caso, si lo que está extinguiendo es el contrato y es la primera no ha habido prórroga, ¿puedo acogerme a esta posibilidad de la prórroga? Claro, yo cuando soy abogado del propietario digo, hombre, si me leo literalmente lo que dice este precepto y al final estamos hablando de una interpretación restrictiva de un derecho, yo lo que entendería en todo caso es que en este caso no cabía la posibilidad de poder aplicar lo que está diciendo este artículo 2. Cuestión evidentemente controvertida y que supongo que si os tengo a cualquiera de vosotros de contrarios me vais a decir de todo. Pero yo tengo que defender también, si estamos hablando de una interpretación restrictiva, hemos de ver de que esta interpretación sea lo más literal posible con lo que dice el precepto. Segunda cuestión. Oiga, y entonces, porque me ha pasado a mí el despacho, dice, a mí me pasó un cliente que lo que hicimos es, le notificamos con carácter previo la resolución del contrato de alquiler. Y una vez le hemos notificado la resolución del contrato de alquiler por expiración del plazo legal, me contesta y me dice, oiga, es que ahora me acojo al criterio de vulnerabilidad y por tanto solicito la prórroga extraordinaria. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Porque el que lo ha instado no ha sido él, he sido yo quien previamente le he requerido para avisándole con 2 o 3 meses de antelación que le voy a resolver el contrato de alquiler. Una vez notificado, la otra parte me puede decir, oiga, a partir de ahora le quiero solicitar ya la resolución del contrato de alquiler. Perdón, la prórroga del contrato de alquiler por vulnerabilidad. ¿Es aplicable o no es aplicable en este caso? Esto lo dejo abierto porque si cualquiera de vosotros lo quiere analizar y comentar conmigo, perfecto. ¿Qué me encontré con esta situación? Claro, yo me lanzo, Joan, que si no esto acabará siendo quizás más exposición que tertulia y no era lo que queríamos. A ver, yo creo que en estos momentos la regulación de la situación de vulnerabilidad, que vaya por delante este concepto, es totalmente nuevo. Jurídicamente podríamos discutir muchísimo en de dónde nace esta vulnerabilidad. Yo creo que hasta el artículo 9 del Real Decreto Ley, el 8/2020, no se había hablado propiamente de vulnerabilidad. Se habían previsto situaciones en las que los arrendatarios merecían más protección, pero un concepto propiamente qué es vulnerable o hasta dónde llega este concepto, tampoco la ley lo matiza, ¿vale? Pero lo que está claro es que en estos momentos yo creo que se han lanzado un salvavidas, un flotador al agua al que pueda acogerse cualquier arrendatario. Hay un problema evidente con la crisis económica, hay un problema económico y esto está suponiendo que se dé cobertura
en cualquier momento. Ya no propiamente que la ley prevé que se pueda hacer justo en el lanzamiento, que esa yo creo que era la previsión inicial, sino que, como tú muy bien has dicho, en cualquier momento se puede plantear esta vulnerabilidad. Por lo tanto, lo que tú planteabas, yo no le veo ningún problema en que lancen esta posibilidad los arrendatarios y da igual que le hayas notificado tú la resolución, te la pueda plantear, acogerse a la normativa y pedir la continuación del contrato. Sí, no sé si el resto lo veis así. Y además una cosa, ya que estamos aquí, que también nos lo ha planteado Nuria, y entiendo que totalmente enlazado con esto, es la posibilidad de, ¿podemos pedir una nueva prórroga una vez ya hemos solicitado si aún no ha acabado el estado? Yo entiendo que solo cabe una, no caben sucesivas, porque la ley también es bastante restrictiva y te dice que solo cabrá una prórroga extraordinaria por un plazo de 6 meses más. Por tanto, entiendo que no caben más prórrogas, pero esto también es discutible. Sí, había una pregunta precisamente en preguntas y respuestas sobre esta cuestión que yo he respuesto diciendo, hombre, si había disfrutado de una primera prórroga en el periodo marzo-diciembre de 2020, yo entiendo que no toca porque habla de una prórroga extraordinaria de máximo 6 meses. Pero evidentemente habrá compañeros que esto lo podrían discutir y en sede judicial pues veríamos la respuesta. Yo comparto vuestro criterio, entre otras cosas, porque, a ver, si nos dan 6 meses, es que en esos 6 meses, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que pasen los 6 meses y no hacer nada más? No, se trata precisamente de que te dan una prórroga para que tú trates durante ese periodo de solventar la situación que ha ocasionado la necesidad de la petición de la prórroga. Si no es que estaríamos constantemente, porque el objetivo sería alargarlo indefinidamente. Y disculpar la argumentación de la Administración del Estado, del Gobierno, sobre esa prórroga de 6 meses, era la dificultad en un proceso de inicio de pandemia, 11-2020, de Real Decreto 11-2020, de poder realizar traslado de muebles, poder visitar viviendas para poder alquilar. O sea, había una situación realmente que hacía muy complicado poder pensar en hacer ese cambio de vivienda. Estas no son las circunstancias actuales tampoco, ¿no? O sea, es evidente que actualmente las ofertas de alquiler están por doquier en los portales inmobiliarios y que las mudanzas pueden realizarse sin ningún problema más allá de las actuaciones propias preventivas de la pandemia, ¿no? Por tanto, tampoco tiene sentido pensar que esa prórroga puede utilizarse pues porque sí, ¿no? Yo también, yo estoy quizás haciendo abogado del diablo, claro, cuando te encuentras en esta situación de vulnerabilidad que parece ahora que estamos saliendo, esta situación de la pandemia que estamos saliendo con las vacunas, realmente, teniendo en cuenta que las empresas o que estamos recuperando un poco la actividad económica, puede ser que esos 6 meses no sean suficientes para poder salir de la situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, aquí yo quizás no ha sido un plazo muy corto, pero es lo que tenemos al final. Y por tanto, yo también estoy hablando ahora desde el punto de vista del abogado, del que tiene que defender a una persona que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad y además también añadiendo después determinados requisitos que establecen que debemos de haber traslados en unos asistentes sociales para que esto resuelvan en unos plazos y periodos de tiempo que para mí son inasumibles. Realmente no tienen tiempo de poder resolver en los plazos que vienen expresamente establecidos. Claro, pero el problema entonces es que estamos siempre en lo mismo. ¿Quién está pechando con las consecuencias de esa situación? Siempre le acaba afectando al mismo, que es al arrendador. Y eso tampoco equilibra el derecho y obligaciones entre ambos. Él puede, porque evidentemente va a tener que soportarlo durante un plazo porque le viene impuesto, pero lo que no podemos hacer por parte de la administración es prorrogar siempre en contra del interés de ese arrendador. O sea que... y ciertamente interesante, Montse, el Real Decreto Ley 37-2020, la idea de indemnizar, si no tanto el tema de la prórroga, ¿no?, sino el tema de la suspensión de lanzamientos o de desahucios, si más allá de 3 meses no se soluciona esta cuestión, la idea es de indemnizar a precio de mercado al propietario. Cuestión que finalmente, a no ser que se me haya escapado a mí, no se ha desarrollado, no se ha desplegado
reglamentariamente, pero que introduce un concepto muy diferente del alquiler social obligatorio que antes les hablaba yo, ¿no? Donde el precio de renta está muy por debajo del precio incluso de expropiación, ¿no? Con lo cual, bueno, es un concepto a tener en cuenta desde el punto de vista que antes hablaba yo de Joan, y estoy muy de acuerdo en que se está estigmatizando a las personas que tienen propiedad de una vivienda y que la utilizan pues, para poder sacar pues, un alquiler para diferentes cuestiones, ¿no? Y esa es una cuestión también muy interesante, pero que curiosamente en el plazo de un mes que se daban, pues no lo han desarrollado reglamentariamente. Hombre, yo lo que sí que veo en esto es que todo este conjunto de medidas han salido frente a una situación de necesidad, ¿vale? La solución esta es a corto plazo, era las medidas más inmediatas, ¿vale? De trasladar, y esta es la crítica mayoritariamente, Montse, y entiendo que vamos por aquí cuando defendemos esa posición del propietario, es trasladar a los propietarios la función social del Estado de dotar a la gente de una vivienda digna y adecuada además. Entonces, es una medida a corto plazo, ¿vale? Que nos ofrece una serie de garantías. A partir de aquí, inputs un poco por ir entanando también en lo que habéis dicho. Hasta donde a mí me llegan voces, el Gobierno central va a tener que presentar ese recurso de inconstitucionalidad. No se está llegando a acuerdos y lo que están poniendo encima de la mesa es toda esa conflictividad, ¿vale? La ley de vivienda estatal, es que nadie sabe exactamente cómo será. Y aquí quizás, ¿vale? Hablamos ya como abogados. La problemática que tú tienes cuando te viene un cliente en estos momentos y te dice, ¿qué hago? ¿Arriendo? ¿No arriendo? Aquí en Cataluña, con la agravante, tengo una ley que estamos todavía pendientes de su constitucionalidad o no, que me está limitando el precio del alquiler, que además impone unas sanciones que no son pequeñitas. La leve va de 3.000 a 9.000 euros, ojo que vienen curvas, ¿vale? Y luego ya la grave puede llegar hasta los 60.000 euros, de 9.000 a 90.000, perdón. Con lo cual, estamos hablando de cosas... 90 me comentaba Carlas. En cualquier caso, 60, 90, oigan, que es muchísimo dinero por haber decidido poner la vivienda al precio del alquiler que yo considero. Si esta situación que tenemos en Cataluña es copiada o imitada por la ley de la vivienda estatal, que establezca unos reglamentos en los que se establezca esta situación. Está diciendo Eugenia, que veo que se tiene que ir. Sí que, como hemos entrado así, yo soy la última, sí que quiero felicitaros especialmente por la tarea que hacéis siempre a nivel de formación, por la oportunidad que nos dais a todos los compañeros de hacer estos debates, de hacer estas aportaciones que yo creo que nos enriquecen muchísimo. Por eso, cuando nos habéis pedido la colaboración, no lo hemos dudado y hemos querido estar a vuestro lado. Siguiendo... El agradecimiento es nuestro, Marta, lo sabes de corazón. Siguiendo con esto... Sí, perdona, Marta, es que no quería salir de la sesión sin despedirme y agradeceros sinceramente el debate, vamos, tan interesante que estáis generando y que sigue, que nadie se crea que se acaba, que va para todavía un ratito. Así que muchísimas gracias, no quería dejar de despedirme. Vale, pues os comentaba esto, que hay una situación claramente de inseguridad jurídica con un mercado en estos momentos incierto. Y esta incerteza, porque no sabes al final qué precio le tienes que poner a tu vivienda. Esto genera incerteza para todo el mundo. Apuntando en lo que comentaba Montse, creo que es importante señalar que aquí, que tenemos en Cataluña una ley que restringe el precio del alquiler y con importantes sanciones, se ha producido un descenso en el alquiler de viviendas. Por contra, en Madrid ha habido un incremento del alquiler con un descenso de las rentas. Es decir, no siempre las medidas, vamos a decir, de presión, ¿vale?,
generan esa estabilidad buscada, sino que pueden producir perfectamente el efecto perverso contrario. Cierto es que está generando que muchas de las personas, como decía Joan, que necesitan complementar sus pensiones y que su ahorro ha ido destinado a la adquisición de viviendas para después gozar de esa rentabilidad que les ofrece el patrimonio que a lo largo de su vida han ido acumulando para vivir después con mayor soltura, vaya al mercado de venta, porque no les sale a cuenta y no tienen el margen de rentabilidad suficiente para mantenerlo en alquiler, con lo cual lo que hacen es incrementar el parque de vivienda en venta, que también se está incrementando por otro mecanismo, que es en estos momentos hay muchos productos que vienen de herencias. Lamentablemente, la pandemia ha provocado, ha generado un parque de vivienda inesperado de muchas personas que han fallecido y que sus herederos están poniendo a la venta esos productos. Por lo tanto, el mercado de venta también tiene una afectación consecuencia de la pandemia. Con lo cual, el panorama es realmente complejo, pero el legislador va directo a una de las partes y no tenemos opción hoy por hoy más que esperar a que efectivamente veamos si el gobierno central pone un poco de cordura en esta situación y el legislador catalán se pone de acuerdo con el legislador estatal. Yo por lo que comentábamos, Montse, los acuerdos estos parece que las posiciones son como muy diversas, ¿vale? Comentabas también esto de los pisos que salen a la venta, pero también es verdad que el mercado de venta se está viendo afectado porque la gente, ante esta incerteza respecto al alquiler, ya no valoran esa rentabilidad del alquiler. Por otro lado, si tú tienes el piso sin arrendar, también se producen sanciones, te multan por no tenerlo dentro. Entonces, estamos entrando en un círculo en el que se está buscando una bajada de precios, pero mano dictatori, ¿vale? Si a eso se le suma que esa bajada de precios va acompañada con una situación a nivel procesal que dificulta tremendamente los desahucios. En estos momentos tenemos un colapso judicial y esto también es importante ponerlo sobre la mesa. Los juzgados están colapsados, ¿vale? Tenemos esas suspensiones, además de los procedimientos que, como muy bien ha señalado Joan, y estoy totalmente de acuerdo, hasta primeros de septiembre aquí no se va a mover un clavo para los desahucios, no se van a producir esos lanzamientos y a partir de septiembre, en el mejor de los casos, y que se vuelva, cuidado, en el mejor de los casos, para aquellas situaciones en las que estamos esperando el lanzamiento, no vaya a pensar tampoco la gente que yo soy partidaria de venga, todos para afuera y demás, pero a partir del momento en que se pueda activar esa situación de lanzamientos, vamos a ser realistas. Habrá otro colapso. Las fechas de señalamientos para los lanzamientos se van y las dificultades que puedan haber en aquellos casos en que sea un lanzamiento con dificultades, en los que sea preciso que venga la fuerza pública y demás, vamos a tener dificultades muy serias para poder ejecutarlos y eso también es una realidad, ¿vale? Y sí que es verdad también que a nivel judicial estamos viendo una situación también pues, de hiperproteccionismo. Al final, los jueces, y vaya por delante, pobres que han lanzado todos esos criterios unificadores, incluso entre ellos están diciendo, mire, les vamos lanzando, hemos hecho varias conferencias también con ellos en las que nos aportaban estas incertezas, se están encontrando en que al final tienen una situación de vulnerabilidad de la que han dado traslado, que servicios sociales, estamos diciendo ya todos, que no están pudiendo dar respuesta, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con eso? Porque lo que está claro es que ese lanzamiento no se va a poder ejecutar. No vas a poder coger en situaciones de extrema vulnerabilidad en la que hay menores y dejar a una familia de patitas en la calle. Hay que encontrar esas soluciones.
Y se van planteando muchas cosas, ¿eh? A medida que os iba viendo me iban cogiendo aquello ganas de yo. Carlas decía, claro, no ha habido una correcta política. Si nos acordamos de la época de que salió todo ese parque de viviendas que fue absorbido por el Sareb y por otros fondos de inversión, ese era el buen momento. Se han vendido paquetes de vivienda, que era aquello de decir, Jesucito, dame a mí el dinero y hacemos el negocio del siglo. ¿Por qué el Estado ahí no hizo esa A mí no me habéis inversión? pedido nada, ¿eh? Es que A mí no me habéis pedido nada. La idea de la Sareb filosóficamente no era mala. El problema es la plasmación después. Pero bueno, la idea y los no fondos era que se han quedado, claro, esos paquetes. eso... ¿Por qué el Estado ahí no ha optado por hacer ese ejercicio? Parece absurdo que introduzcan ahora en la ley la posibilidad de un derecho de adquisición preferente ante una transmisión, lo ejecuten delante a lo mejor del pobre particular que se ve necesitado de hacer esa venta y que pueda ver que la administración ejecute un derecho de adquisición preferente y que no la hayan hecho cuando han tenido esa oportunidad. No, bueno, perdona, Marta, sí que se hizo, perdona que te interrumpa, testigo es Carlas Sala, porque ellos también se estuvo trabajando desde Habitacha en una iniciativa legislativa popular que dio lugar a la Ley 24/2015 de una disposición adicional que permitía el ejercicio del retracto sin que el crédito fuera litigioso, copiado literalmente del artículo, si no recuerdo mal, era el 511 de la Ley Foral Navarra y lo copiábamos de ahí y además eso fue una propuesta que hicimos desde la abogacía catalana que la introdujo en la ILP Martí Batllori. Yo recuerdo que desde la Comisión Normativa eso se estuvo trabajando toda una noche en el Parlamento, lo recordará muy bien Carlas Sala, estaban allí debatiendo aparte de otras propuestas que hicimos desde la abogacía catalana y desgraciadamente ese tema se fue al Constitucional y cuando se trabajó en la comisión mixta fue el gran olvidado. Ese es un tema que hubiera podido haber paliado la desgracia de muchísimas familias mediante el ejercicio del derecho de recompra, que no retracto, era el derecho de recompra cuando se vendieron a los fondos de inversión todas esas carteras de préstamos hipotecarios por precios realmente irrisorios en muchas ocasiones, en otros no tanto, y que además eso hubiera permitido realmente de forma paralela crear vivienda social de forma indirecta. O sea, al final aquí ha ocurrido lo que siempre ocurre, el gran negocio de unos pocos y en detrimento en perjuicio de una parte de la ciudadanía ante una crisis que padecimos a partir del año 2009. Recuerdo muy bien, ese tema se trabajó muchísimo por el departamento de Carlas Sala y desgraciadamente fue el gran olvidado en la comisión mixta de los recursos de la Ley 24/2015 y 4/2016. Lo recordarás muy bien, Carlas. Es que además piensa Jesús que incluso todos esos inmuebles que pasaron de ejecuciones hipotecarias, ahora es verdad que ha pasado el tiempo, pero si esas mismas viviendas se hubiera ya evolucionado con el alquiler social a las propias familias que no podían pagar la hipoteca, pero en cambio probablemente hubieran podido mantenerse en su propia vivienda con una renta social, también hubiese sido una medida, eso se habló, me parece, de alguna forma de esas opciones y después se ha puesto en marcha en algunas ocasiones la propia banca forzada por las circunstancias, pero realmente si hubiéramos puesto el remedio desde el buen principio probablemente ahora no estaríamos en la situación en la que estamos. De otras formas, tengo mala conciencia, Joan, que no te hemos prácticamente pisado tu participación y tus aportaciones. No, lo he hecho expresamente para darles cancha a todos. No, y mira, quería introducir también otra cuestión que creo que es interesante. Creo que todos somos conscientes, ya que nos dedicamos todos, tocamos temas de arrendamientos, el hecho de que actualmente no es extraño en grandes ciudades que haya distintas unidades viviendo dentro del mismo piso, compartiendo habitaciones. Entonces, sí que es cierto que la ley hace algún tipo de referencia, pero claro, cuando nos pueden solicitar la vulnerabilidad social para solicitar la prórroga del contrato de alquiler, en el artículo 1 te habla de el que se encuentre en esta situación y los que convivan con él. Claro, a efectos del cómputo, en este caso de los ingresos, ¿hemos de sumarles a todos? ¿No los hemos de sumar al resto porque realmente son unidades distintas?
podemos encontrarnos ante el hecho siguiente, que uno sí que sea vulnerable, el resto no, que esto le tengamos que admitir la posibilidad de la prórroga del contrato, al resto no, pero que resulta que como que, salvo que lo hayamos previsto expresamente el pago del alquiler de manera solidaria, en principio, si solo se quedaría uno, solo tendría que pagar por esa parte, por su parte, por un pago mancomunado, salvo que me digas lo contrario. Entonces resultaría que este se nos quedaría viviendo en su habitación y pagando su parte, y estaría ocupando toda la vivienda. ¿O estaríamos obligados también a extender esta posibilidad de la vulnerabilidad social al resto? No sé cómo lo veis, porque no es un supuesto tan extraño, y menos en una ciudad como Barcelona, que hay gente que al final se está encontrando en esta situación, que están compartiendo piso porque no pueden pagar 1.000 euros por un alquiler. No sé cómo lo veis, porque es un problema que se os puede plantear, evidentemente. Pues me lanzo. ¿Que cómo lo veo? Complicado, primero por una cosa. Yo creo que la interpretación esta que haces, si te tengo al otro lado, nos las vamos a tener, es un poco sesgada, en el sentido que yo creo que deben cumplirse los requisitos del artículo 5, y el artículo 5 está pensando en esa unidad familiar. Ya veo por dónde vas, pero y esta también es una crítica que le podemos hacer al legislador, de falta de rigor al redactar los artículos. La prisa es mala compañera, pero es que hay muchos gazapos. Jesús, que aquí que eres siempre súper detallista y demás, yo creo que son normas a las que les podemos criticar muchísimas cosas que se van complementando con la siguiente, que esto aparte genera o refrenda esta inseguridad jurídica que hemos estado alegando. Sí que todo el tema de compartir las viviendas es una nueva modalidad que además ha venido para quedarse por las propias necesidades, y sí que va a plantear esta situación que comentas, Joan. Esta es una realidad. Depende de cómo se haya estructurado, y ahí entrará nuestro trabajo como abogados a nivel contractual, si hay hay un arrendatario principal al que se le ha permitido subarrendar, o hay distintos contratos de alquiler, y ahí la vulnerabilidad dependerá del formato que le hayamos dado. Es como lo que comentábamos antes, que nos han lanzado también un poco la preguntita, Montse, con el tema de estas cláusulas que ha habido en cómo se fija la renta contractual hasta que se pronuncien sobre si es válida o no esta normativa de contención de los precios del alquiler. La han tenido a bien llamar la cláusula Berlín, y esta es evidente que va a generar muchísimos problemas. Pues aquí dependerá muchísimo el cómo se haya estructurado la cláusula de la renta dentro del contrato del alquiler, para luego el poder discutir o no si, una vez se declare inconstitucional, el precio del alquiler volverá a ser el que habíamos dicho. Y aquí estamos viendo multitud de cláusulas. Hay cláusulas en las que dice, mire, yo la renta que quiero cobrarle y la que pactamos es de 1.100, pero como en estos momentos tengo una ley de contención del precio del alquiler en Cataluña que me la restringe a 900, la fijamos en 900 hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Si esta ley deviene inconstitucional, activaremos la renta que hemos pactado. Y aquí tuvimos el otro día un debate genial en el que todos entramos. Claro, la retroactividad, yo sigo diciendo, la retroactividad yo no la veo. Por mucho que se haya puesto dentro del contrato diciendo, y tendré esta de declararse inconstitucional, el arrendatario me reconoce el derecho al cobro de las cantidades que yo no haya reclamado. Por esta parte yo no la veo. Creo que la ley de arrendamientos es muy clara y establece un precio cierto. Y esa protección al arrendatario se traduce en que yo, cuando entro en el alquiler, tengo que saber qué precio voy a abonar. A partir de aquí, si tengo una cláusula tipo esta, en la que le llamamos, si os parece bien, cláusula Berlín, ¿vale? Una vez se pronuncien y si declaran inconstitucional,
entraríamos en los pronunciamientos que ha venido haciendo el Tribunal Supremo frente a una cláusula declarada nula, que supone que esa cláusula se va a tener por no cierta y por no introducida en el contrato, perdón, y por lo tanto habrá que estar a cuál era la voluntad de las partes contratantes en el momento de formalización del contrato. Si la voluntad era esos 1.100 euros, lo hablaron y lo dejaron de forma clara y transparente en el contrato, va a poderse reclamar ese importe. Desde mi punto de vista y en los clientes que me han pedido este tipo de cláusula, que he hecho además, hacer una previsión de salida del arrendatario, que ese arrendatario que no quiera mantener ese nuevo precio tenga una salida libre. Es decir, el arrendatario, una vez el Constitucional se pronuncie sobre la validez o no de la ley de contención de precios del alquiler, va a poder decir si continúa con ese alquiler, con la renta que ya dijeron o no. Pero igualmente esto nos puede dar... Yo te voy a añadir otra incógnita. En lugar de redactarlo así, también puedes bonificar la renta. Es decir, la renta es la que es, pero yo mantengo una bonificación de lo que sea, que será la diferencia con el índice o la renta que le corresponda hasta que se declare o no la inconstitucionalidad, con lo cual la renta habrá estado bonificada durante ese periodo. Es otra manera de cuidado, de yo, Montse, fiscal no. No, fiscal no. Pero cuidado con estas bonificaciones porque ya lo sé, alguien me ha dicho, cuidado que esto es una donación. ¿Por qué qué motivo tú le bonificas? ¿Por su cara bonita? Esto ha habido, efectivamente, tiene connotaciones fiscales que se puede entender que es una donación, pero bueno, pongamos por caso que el propietario esté dispuesto a ello. Porque... Sí, pero vale, pero ¿y a nivel de ingresos tuyos? ¿Tú luego vas a declarar que tienes como ingreso el total sin la bonificación? Bueno, son riesgos, son maneras de afrontar el problema. Para mí, ya lo he dicho al y otra principio, cosa, cuidado aquí con... desde luego retroactiva no la veo para nada. Pero y cuidado amb l'agència de l'habitatge, que encima no te diga, no, tú no has aplicado la ley. Bueno, pero es lo que me da miedo. Un momento, es lo que me da miedo. Efectivamente, creo que avisamos a todos. Incasol está estableciendo sanciones por no cumplir con la contención de rentas. Entonces, hemos de ir con cuidado cómo interpretar estas cláusulas, que para mí, al final, si no nos encontramos constantemente haciendo contratos, adendas de contratos y adendas de contratos. O sea, a mí no me parece mal la cláusula como tal. Pero que tenga efectos retroactivos, comparto que creo que no tiene nunca efectos retroactivos, no puede tener efectos retroactivos, y sí que admitiría la posibilidad de que se pudiese proceder a una alegación. Ahora bien, si nos encontrásemos en la posición de que yo soy abogado del arrendatario, bueno, aquí da mucho juego, aunque también, y ya que está también aquí Jesús y tal, todo el tema de la transparencia, el tema de consumo de los usuarios, ¿qué podemos aplicar aquí? Que al final muchísimas veces... yo hablo de Jesús porque después de las 3.000 conferencias que ha estado en temas de transparencia y consumo de los usuarios, yo creo que es persona sobradamente conocida y, evidentemente, ¿por qué no podemos aplicar también la normativa de consumo de los usuarios en esta materia? Y si esta cláusula es transparente o no, y si puede ser o no considerada como abusiva, porque al final modifico las condiciones del contrato en base a una normativa. Puede ser interpretada como un supuesto de fraude de ley también, o no, porque lo que ya tenía en ese momento es lo que ya había. Yo he contratado esta situación. Por tanto, me parece súper acertada la posición de Marta de esta cláusula de yo te lo subiré, pero si cuando pase esto, es el momento para que tú, si quieres, te vas y ya está. O sea, que no pasa nada. Yo, si queréis mi opinión, no creo que sea un problema de vulneración del principio de transparencia. Por cierto, que yo he hecho público, en base al principio de transparencia, que un programa electoral es un contrato predispuesto al que se adhieren los electores, que debe de ser claro y comprensible y que obliga a la candidatura que presenta el programa, cosa que es un tema muy interesante y que debería de aplicarse a todas las candidaturas, sean del tipo que sean, a todos los programas, sean del tipo que sean colegiales, incluidos los programas de los partidos políticos. Deberíamos empezar a exigir, que somos juristas, que los programas obligan a quienes los conforman y además obligan, sobre todo, porque es un contrato predispuesto,
y le vincula al promotor del programa con el electorado que le vota. Dicho esto, no estoy haciendo campaña, estoy hablando de la importancia que tiene la transparencia, ¿no? en cualquier relación jurídica. Dicho eso, yo no creo que sea realmente, Joan, un problema de vulneración del principio de la transparencia, porque la cláusula es clara y comprensible. Yo creo que esa cláusula la entiende cualquiera que lo está suscribiendo. También es importante que esa cláusula vaya acompañada de la información suficiente para que quien la está suscribiendo, porque muchas veces estamos hablando de cláusulas predispuestas que te adquieres y no tienes ninguna posibilidad de negociar. Si hay negociación, ya como sabéis, no hay cláusula predispuesta y no hay condición general de la contratación, por haber vicio en el consentimiento o abuso de la buena fe del 1258 del Código Civil, pero no entraría en el ámbito de condición general de la contratación, que da igual en este caso que fuere una sociedad o que fuere una persona física, ahí sí que entraríamos dentro del ámbito de la Ley General de Consumidores, pero lo cierto es que habría que ver la información que se facilita para que la cláusula fuera clara y comprensible. Yo creo que aquí realmente lo que estás regulando una situación que siempre he tenido mis auténticas dudas porque estás sujetando esa cláusula a una condición y ahí entraríamos yo creo que entraríamos en la interpretación pura y dura del Código Civil, no de una condición general de la contratación. No sé el resto de ponentes qué opinan al respecto. Tema interesante y muy apasionante por otro lado. Yo he dicho al principio que no la veía. Lo dije desde el primer momento que no veía esa cláusula factible. Pero bueno, está ahí. Y sería interesante ver cómo se pronuncia el tribunal en su momento. Sí, incluso hay otra cláusula, la Cámara de la Propiedad Urbana también tiene algún informe jurídico muy interesante respecto a poner también esta cláusula, una cláusula similar a la cláusula Berlín, en los contratos de alquiler social obligatorio, porque en el caso de que fuese declarado inconstitucional finalmente el alquiler social obligatorio, con estas rentas que antes hemos comentado, pues también la interposición de esta cláusula, ¿no? En todo caso, es evidente la judicialización y la interpretación sobre la cuestión, porque precisamente antes estábamos todos los ponentes de acuerdo con el hecho de que si se había agotado los 6 meses de prórroga de un arrendatario que expiraba su contrato dentro del periodo de estado de alarma, no podía pedir otro periodo suplementario de 6 meses. Y precisamente la participante en la webinar que nos hacía la pregunta ha encontrado la respuesta en el Ministerio de Fomento que dice que sí, ¿no? Que al contrario de lo que opinábamos todos, pues que si dentro de este periodo pide un segundo aplazamiento de 6 meses o prórroga extraordinaria de 6 meses, pues de que sí, que se tiene que conceder esa prórroga extraordinaria al arrendatario. Altamente interpretable, un poco siguiendo lo que decía Marta, ¿no? El gazapo de unos reales decretos ley que se hacen de forma urgente, que se redactan de forma pues precipitada. El tema de las ocupaciones ilegales también en el 37-2020 está luego corregido también de forma clarísima en un posterior Real Decreto Ley y que da lugar a un incremento no tan solo de la inseguridad jurídica que ya hemos comentado reiteradamente, sino también de la judicialización, ¿no? Y para terminar esta intervención, se ha hecho referencia también de una forma clara a lo que nos viene tras el colapso y lo que nos viene a partir del 1 de septiembre. Y a mí lo que más me preocupa es que yo no estoy viendo en las administraciones públicas, ya sea la estatal, ya sea la autonómica, ya sea la local, que se estén adoptando mecanismos de prevención para resolver esta cuestión que claramente va a afectar a partir del último cuatrimestre del año a personas vulnerables que no van a tener una alternativa residencial donde ubicar y que una exclusión social residencial acaba agravando su situación personal hacia una exclusión social más grave, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces creo que en septiembre lo que vamos a ver es una prórroga otra vez de las medidas, como hacía referencia yo al principio de mi primera intervención, sobre las medidas que se adoptaron en su día
respecto a la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. Creo que teníamos una pregunta pendiente, si no recuerdo mal, Nuria, de qué pasaba si no se había acreditado la situación de vulnerabilidad, si podíamos tirar adelante o no podíamos tirar adelante. Yo creo, y si no me corregís vosotros, pero yo creo que la ley en esto era un poco permisiva y decía, yo entiendo que cuando se hizo esto era para, nos encontramos ante una situación que difícilmente a veces se podían acreditar todas las condiciones subjetivas y decía que había dos situaciones subjetivas, que era la situación legal de desempleo y la titularidad de los bienes, que decía que si no la podías aportar ya la aportarías más adelante. Y en su momento también hablaba a continuación de que aquellas personas que hubiesen solicitado la aplicación, que se hubiese acreditado que indebidamente hubiesen solicitado la prórroga y les hubiese sido concedida, que también tenían la posibilidad en este caso de ser sancionadas por medio de las indemnizaciones o las cuantías que establecidas. No sé si así queda resuelta la pregunta y entiendo que en estos momentos quizás cuando salió este Real Decreto como una situación como más excepcional, ahora creo que los requisitos o intentar acreditar todos los requisitos debería ser más riguroso, al menos cuando se lo comunican al propietario. No obstante, si no recuerdo mal, creo que hoy en el desahucio que ha habido esta mañana, que se dio en prensa, que justamente era un tema de situación de vulnerabilidad social, el juez al final ha admitido la posibilidad de que se desahuciaran los ocupas que ha habido también diputados de la CUP y otros partidos políticos, por lo que ha salido en prensa, que en ese caso, porque no se había acreditado la situación de vulnerabilidad, porque decía que los que estaban ocupando la vivienda evidentemente no estaban en esta situación de vulnerabilidad. O sea, que por tanto, acreditarse tiene que acreditarse. Sí. No, yo estaba, es que de las preguntas he visto aquí también alguien que está preguntando que si se declara la ley inconstitucional, si las sanciones, eso afectará a las sanciones. A ver, yo entiendo que las sanciones una vez son firmes y aquellas que están en recurso y por lo tanto no han alcanzado firmeza, esas sí que se verán afectadas en principio por la declaración de inconstitucionalidad, pero aquellas que no han sido recurridas y que han ganado firmeza, lo veo difícil que puedan tener después recorrido. Yo incluso, Montse... Perdón, que no sé qué ibais a decir. Incluso esto. Yo dos aportaciones respecto a esto de las sanciones. Incluso no tengo claro que aquellas que estén en curso puedan quedar sin efectos por la declaración de la inconstitucionalidad, básicamente porque el hecho sancionador en ese momento estaba vigente y se incumplió la norma. Claro. Con lo cual, pero igual que no sé de fiscal, no sé de administrativo, con lo cual ahí lo dejo para los compañeros. Yo porque lo consultamos con un administrativista y decía eso, si la sanción es firme ya no hay posibilidad de recursos. Si está todavía en trámite, en función del recurso y del motivo de la sanción, habrá que ver si realmente tiene una afectación directa o no. Por aquí un compañero nos lanza... Por aquí un compañero lanzaba un recurso extraordinario de revisión, entiendo por la inconstitucionalidad de la ley. Pero bueno, ahí lo dejamos. Salió en prensa este fin de semana, que puse las alarmas porque sabía que teníamos esto, que en estos momentos había 177 expedientes abiertos a nivel sancionador por precio de... Yo os puedo decir que los alquileres. Por la parte que nos toca, pues hoy, la semana pasada nos mandaron una posible sanción por anuncios y realmente analizando los 5 o 6 anuncios que se supone que había infringido la obligatoriedad de hacer referencia al índice, es que no hay índice. Estaba hablando de viviendas de 400 metros cuadrados, de 300 metros cuadrados. Son viviendas que no tienen o no salen índices referenciados. Por lo tanto, prácticamente de los 5 o 6 anuncios, sí que admitía en uno no haberlo hecho correctamente, pero los otros 4 o 5 estaban en una situación que quizá, y eso es lo que vamos a advertir a partir de ahora, sacar conforme no sale el índice, tenerlo en vuestro expediente para poderlo acreditar, que en el momento no había índice y además quizá poner en el anuncio no hay índice de referencia respecto a viviendas de estas características. Pero cada día tenemos que ir... Montserrat, incluso yo creo que estas sanciones a las que haces de referencia
no debe ser tanto una cuestión de la 11-2020 como del 17-2019, que por lo tanto esto no ha estado declarado inconstitucional, por lo tanto esto está vigente, la obligatoriedad en la publicidad de fijar cuál es el índice de referencia. Probablemente venga por ahí más que por la 11. Pero bueno, en cualquier caso, ahora no recuerdo porque me han hecho el resumen y no he mirado el detalle. Pero realmente les he preguntado, bueno, ya habéis analizado y todos, excepto uno, están todos sin índice, ¿verdad? Esto es otra barbaridad. Viviendas de 400 metros cuadrados, que también las hay, pues esas están también sujetas a la limitación de rentas. Es así. Que precisamente un participante nos preguntaba a Montse que si no daba índice en el aplicativo, pues ¿qué hacer? Pues si lo que le pertoca es el índice y no le pertoca la otra vía, que es la del anterior contrato, pues mi opinión ha sido, le he contestado por escrito, la de adjuntar al contrato conforme el aplicativo no da índice y por lo tanto lo que hayan acordado entre las partes respecto del precio de arrendamiento, pues es el arrendamiento libre. Es libre, nosotros venimos sosteniendo siempre que es libre. No hay un contrato anterior. En estos casos. En estos casos consideramos que es libre. Y yo también aquí quisiera, no me quiero quedar sin decirlo, que estamos siempre sujetos a las interpretaciones que nos da la administración o el ministerio y casi nos aplegamos a esas interpretaciones por el temor de la gravedad de la sanción. Por supuesto que sí, pero claro, es que al final quien va a interpretar va a ser un tribunal. Si eso alcanza alguna situación judicial, será un tribunal y no serán los dictámenes, vamos a llamarles no imparciales, que hace la administración o el ministerio para decir cómo hay que aplicarlo. Nosotros también tenemos criterio, acertado o no, pero al final será un tribunal el que acabe decidiendo quién tiene el criterio interpretativo más ajustado a la ley. Bueno, una cuestión antes de, no sé si creo que ya hemos rato, y había una última cuestión que creo que es interesante, pues, ¿qué mecanismos prevé la ley para los casos de vulnerabilidad del arrendador? Porque hemos hablado de la vulnerabilidad del arrendatario y creo que también, aunque sea como colofón, la vulnerabilidad del arrendador, que también la he apuntado al principio. Y aquí, en principio, la ley lo que dice es que también si hubiese vulnerabilidad por las dos partes, es el juez quien tiene que valorar las dos situaciones y ver efectivamente. No sé, Carlos. Perdona, Joan, esto es de lo más, desde mi criterio, que a lo mejor es subjetivo, ¿no? Pero es de lo más escandaloso que contiene la ley, que es la definición del arrendador vulnerable. O sea, voy a hablar de memoria, a mí me gusta ser muy riguroso y voy a fallar quizá en alguna cifra, pero fíjense ustedes que el artículo 6 creo que es, cuando habla del arrendador vulnerable, dice, si el arrendador vulnerable en su unidad familiar, contabilizando las rentas que, además de los ingresos que pueda tener, contabilizando las rentas que obtenga de los arrendamientos, supera las 2,5 veces el IRSC sin ponderar, esto de la ponderación no lo controla casi nadie y es muy importante, pues el arrendador no es vulnerable. Y esos son unos 19.500 euros, contando los ingresos del arrendamiento anuales. Y eso se podrá beneficiar de ello el arrendador siempre que el arrendatario, no es unidad familiar, el arrendatario, bueno, si hay dos en el contrato podríamos hablar, pero el arrendatario no supere o supere en todo caso las 3,5 veces el IRSC ponderado. Con lo cual, el arrendatario, si gana 37.500 euros aproximadamente, estamos hablando de 19.500 en el caso del arrendador, nada, el arrendador no puede hacer uso de esa facultad de no aplicar la ley, porque el arrendatario está ganando menos de 37.500. O sea, la disparidad del criterio de lo que es el arrendador vulnerable respecto de lo que es el arrendatario vulnerable, desde mi punto de vista, yo no sé, esta fue además ese arrendador que se introdujo que es absolutamente escandalosa. Y lo que se le permitiría sería aplicar el índice.
Tampoco Exacto, se le permitiría mucha más, ¿eh? No Aplicar el aplica lo otro, índice. pero el índice sí. Exacto. Sí, efectivamente. Es El tremendo. cazador cazado, es el mundo al revés, ¿no? Al final. Sí. Me vais a disculpar, realmente estaríamos muchísimo más rato, se acumulan también las preguntas, pero pasan ya bastantes minutos del tiempo. Insisto, lujazo teneros a los 4 aquí. En fin, todas las cuestiones han salido. No sé si Jesús querría añadir algo más. Jesús. No, solamente que cuando estaba en una comisión de trabajo que presidía Carla Sala a la Consellería de Govern, que estábamos tratando estos proyectos legislativos con el profesor Sergio Nasarre, y me parecía ciencia ficción y estaba convencido que nunca se legislaría. Y yo es que sinceramente tendré que jugar a la lotería, porque es que no acierto jamás. O sea, es la realidad ha superado a la ficción pasado los años, querido Carlos. Sí. Y luego, insisto, y más convulso que va a ser esto. Sí. Y desde luego agradecer a VLEX también su colaboración para poder hacer realidad estas webinars. Mañana más seguimos haciendo webinars para que, en fin, en apoyo de la candidatura y desde la candidatura, para seguir dando formación al final, que los abogados, las abogadas tenemos que estar al día de todos aquellos temas de actualidad y desde en su momento desde el colegio y ahora desde la candidatura estamos por eso, por la información y por estar al día de todas esas cosas, aquellas que van saliendo. Pero está claro, Ramón, que necesitaríamos 3 meses de campaña electoral para poder difundir esta materia adecuadamente. Sí. Y siempre saldrían nuevos temas, como decía José María García, la penúltima, porque siempre cuando se está hablando ya han surgido una nueva. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos verlos aquí en otra ocasión.